Probando, 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 probando. Probando, 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 probando. Sí, buenos días a todos los participantes que se han conectado a la actividad que tenemos prevista para el día de hoy, jueves 11 de agosto. En breves instantes estaremos iniciando. Estamos esperando a nuestro director de CIDIAT que se incorpore para dar inicio formal a la actividad de hoy. En pocos minutos estaremos ya iniciando. Sí, bien. Buenos días a todos los amigos participantes de la actividad para el día de hoy. La actividad que se agradece por los participantes apagar sus micrófonos para evitar interferencias en la transmisión de la actividad. Bueno, esta actividad que en el día de hoy, ustedes saben, para la gestión integrada de los recursos hídricos en Venezuela. Que desarrolla el CIDIAT, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Como ustedes saben, este plan de inicio un poco de capacitación. La conferencia que vamos a hacer hoy forma parte de un curso que después forma parte del plan de sesión. Es el curso que se titula La gestión integrada de los recursos
y el manejo de cuencas hidrográficas. Como de hoy, pago es un tema muy importante, pertinente, de más actualidad, y a un instrumento que en los países donde se ha aplicado ha dado resultados muy satisfactorios. Es una herramienta, como veremos ya, es una herramienta eficaz y directa para contribuir a la conservación de los recursos naturales renovables en general, en particular para los recursos hídricos y fundamentalmente en el contexto de la cuenca. El tema, entonces, de la CONFAA por servicios ambientales estará a cargo de la profesora Cretis Márquez Benítez, profesora del CIDIAC, a quien voy a presentar de inmediato. La profesora Benítez es la coordinadora de la maestría en gestión de recursos naturales renovables y medio ambiente, con énfasis en estudio de impacto ambiental del CIDIAC. Es coordinadora de la Comisión Central de Coordinación Ambiental de la Universidad de los Andes. La profesora Cretis Márquez es ingeniero agrícola, magíster Ciencia en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente, diplomado en Ingeniería Geomática, otro diplomado en Gestión Efectiva de Medios Digitales, un diplomado en Creación de Contenidos Multimedia, de formación de experto en Educación Virtual, mención Tecnopedagogía. La profesora es coordinadora también del diplomado en Gestión en sistemas, de gestión ambiental, de educación a distancia del CIDIAT ULA. Finalmente, la profesora María venezolana de la ciencia del suelo y miembro de la Comisión de la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat. Bueno, en esto vamos a darle el pase a la conferencista del día de hoy, esperando que sea de mucha utilidad para los que estamos vinculados con la temática ambiental. Al final de la presentación de la profesora Cretis haremos la ronda de preguntas y respuestas. Se les reitera el agradecimiento por la participación y que por favor recuerden mantener apagado el micrófono para evitar interferencias. Sí. Bueno, dejo con ustedes a la profesora Cretis Márquez Benítez. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias al profesor Fernando Delgado Espinosa por la presentación. Como ya lo conocen, él también ha estado con ustedes en este curso y es experto en conservación de suelos y aguas. Bueno, vamos a empezar este tema, pago por servicios ambientales. Es un tema, como el profesor lo comentaba, de gran importancia, de gran interés a nivel global. Quizás en Venezuela no se toca con la profundidad que se debería tocar, pero creo que han faltado iniciativas y ha faltado sobre todo difusión a la hora de dar a conocer cuáles son los beneficios del pago por servicios ambientales. Y creo que también ha habido quizás una mala interpretación del término. Esa palabra pago no ha calado mucho en Venezuela, pero vamos a ver más adelante el por qué. No ha calado, pero que se aspira que se empiece a implementar estos programas de pago por servicios ambientales. Este es un término que no es para nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. Según se expresa en la literatura, luego del informe de Brundtland de 1987, que ustedes ya todos deberían conocer, el informe Nuestro Futuro en Común, que fue aquel informe que dio un concepto de desarrollo sostenible que posteriormente fue aceptado
adoptado en la Conferencia de Río, la famosa Convención de la Tierra en 1992, pues de alguna forma la conservación de los trópicos tomó un rumbo más orientado al bienestar de la gente. Antes de la Comisión de Brundtland y antes de la Carta a la Naturaleza, y que la concepción derecho de ver fuera reconocida en el año de 1972, pues vamos a decir que la gestión ambiental recaía toda sobre los gobiernos. Ahora bien, luego del informe de Brundtland y de la Conferencia de Río, pues se habla más del empoderamiento, de la participación de la sociedad en esa gestión ambiental. Y por eso la conservación de los ecosistemas, pues ahora tomó como papel preponderante la participación de la sociedad. Sobre la premisa de aliviar la pobreza, o que el aliviar la pobreza era la única forma de conservar y proteger el ambiente. Entonces, empezaron a crearse instrumentos de conservación que estuviesen dirigidos a aliviar la pobreza de la sociedad e incentivar la protección ambiental. Entonces, ¿cómo se empezó a visualizar esa inserción de aliviar la pobreza, pero protegiendo el ambiente? Bueno, a través de normas de mando y control, de proyectos integrados de conservación y desarrollo, de manejo forestal sostenible y de los famosos mercados sociales. ¿Qué serán esas famosas normas de mando y control? Bueno, la legislación ambiental que regula, limita o restringe la ejecución de las actividades antrópicas. Luego, ese término que quizás ustedes no conocen, pues los mercados sociales. ¿Qué serán esos famosos mercados sociales? Todos los servicios ambientales, como lo vamos a ver más adelante, tienen un mercado. Tienen alguien que los vende y tienen alguien que los compra. Por ejemplo, en Estados Unidos se ven mucho los famosos mercados de contaminación y son representados a través de los permisos de descarga de contaminación. Entonces, una empresa tiene permiso para descargar 900 números más probables de microorganismos cada 100 mililitros, organismos de coliformes fecales, y tienen permiso para hacerlo. Ellos han pagado por obtener ese permiso. La empresa solamente está descargando 300 microorganismos, ellos pueden vender los otros 600 microorganismos a una empresa vecina, a 2 a 3 empresas vecinas, y juntas esas empresas lo que pueden descargar son los 900. Entonces, esos famosos mercados sociales a eso se refiere, a la transacción, a la venta de algunos permisos por descargar contaminantes al ambiente. Ahora bien, esos contaminantes se supone que ya el ente rector en materia ambiental ha estudiado a profundidad cuánto es el máximo permisible a descargar para evitar daños al ambiente. O sea, no crean que eso se da solamente sin ningún estudio previo. Los mercados sociales, los famosos bonos verdes, también entran en esa categoría. Ahora bien, ¿cuáles fueron los dos enfoques que tuvieron más aceptación a nivel mundial? Los proyectos integrados de conservación y desarrollo y el manejo forestal sostenible. Sin embargo, algunos investigadores precisaron que estos dos enfoques no lograron hasta ahora cambios sustanciales en cómo el uso de la tierra estaba disminuyendo la pobreza. Entonces empezaron a buscar nuevos paradigmas de conservación, en donde se tratara de empoderar más a la comunidad en el manejo y la conservación ambiental.
Entonces, de allí nace ese nuevo paradigma para observación de los recursos naturales, el famoso pago por servicios ambientales, o por sus siglas PSA. Antes de caer en materia, que es el pago por servicios ambientales, vamos a recordar dos conceptos fundamentales. ¿Qué es un recurso natural? ¿Y cuáles son los tipos de recursos naturales que ofrece la naturaleza? Si nosotros nos vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es un recurso? Es un bien o un medio de subsistencia. ¿Y qué es natural? Algo perteneciente o relativo a la naturaleza. Entonces, si se agrupan esos dos términos, recurso natural puede ser definido como el componente del ecosistema susceptible de ser aprovechado por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Todos los dones de la naturaleza, en este caso, se considerarían recursos naturales, esos recursos que comprenden el capital natural de las naciones. Ya no se habla que un estado es más rico que otro porque tiene más reservas de dinero. Se habla que un estado es más rico que otro porque tiene más reservas naturales. En este sentido, también debemos recordar la forma en que se clasifican esos recursos naturales. Renovables y no renovables. Sin embargo, la literatura española incluye una tercera categoría, los semirrenovables, que son aquellos recursos naturales, que se regeneran con gran lentitud, pero en una escala de tiempo humana. Entonces, en ese sentido, pudiésemos tener dentro de los recursos renovables, los recursos biológicos, acuícolas, energéticos, específicamente solares, eólicos y marinos, los genéticos, los hídricos superficiales, los forestales, los agrícolas, los cinegéticos, que son aquellos que tienen valor de casa, y el suelo. Los no renovables, minerales energéticos fósiles, hídricos, y los semirrenovables, los energéticos, especialmente los geotérmicos, el suelo, especialmente la capacidad amortiguadora y de asimilación de los contaminantes en el suelo, y los biológicos que vendrían a generar sustento ecológico. Conforme a lo que está establecido en la Ley Penal del Ambiente, en donde se tipifican los delitos ambientales, se consideran recursos naturales en Venezuela los recursos biológicos, geológicos, edafológicos, paisajes, hídricos, elementos estéticos, energéticos y atmosféricos. De alguna forma, ¿por qué se consideran así? Porque son aquellos recursos sobre los que se castiga un delito ambiental. Ahora bien, dentro de ese concepto de recursos naturales, renovables, semirrenovables o no renovables, también debemos tener en cuenta otro concepto o dos conceptos, que es que de los recursos naturales se derivan los bienes ambientales y los servicios ambientales. Esos servicios ambientales hoy día llamados servicios ecosistémicos. ¿Qué son los bienes ambientales? Son aquellos componentes estructurales de los ecosistemas que pueden ser, ¿sí?, susceptibles de medición, es decir, son tangibles y que pueden ser entonces cuantificados y pueden ser comercializados. Es algo que se puede utilizar de manera directa, tangible, medible, cuantificable de la naturaleza. Ejemplo de ello, pues la madera, la leña, los productos forestales no maderables, el agua, se puede utilizar el agua para uso directo, consultivo, las proteínas animales, las proteínas vegetales. Por su parte, ¿qué son esos servicios ambientales, hoy día llamados servicios ecosistémicos? Son las funciones que brindan los ecosistemas, de las cuales se desprenden servicios o beneficios para la comunidad local, nacional e internacional. No se transforman ni se agotan en su proceso de utilización al consumidor. Entonces son aquellas funciones ecológicas que brindan la naturaleza para garantizar el equilibrio del entorno. ¿Cómo se hace eso?
pues a través de 4 tipos de servicios ecosistémicos. Los servicios de abastecimiento, los servicios de regulación, los servicios de apoyo y los servicios culturales. Estos beneficios, pues, son aquellos que son aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades, pero que también son aprovechados por otras especies para garantizar o satisfacer sus propias necesidades y garantizar el equilibrio ambiental. Estos bienes, estos servicios ecosistémicos se pueden valorar. Estamos hablando que en el 2014 la FAO valoraba los servicios ecosistémicos planetarios en 125 billones de dólares. ¿Cómo se valora? Pues eso es tema de economía ambiental, no es un tema que se pueda discutir en una hora, que está previsto que dure esta conferencia. Ahora bien, si caemos en a qué se refieren esos 4 grandes conjuntos de servicios ambientales, pues empezamos por los servicios de abastecimiento, que son los beneficios materiales que las personas obtienen de manera directa de los ecosistemas. Nosotros obtenemos materias primas, nosotros obtenemos alimentos, nosotros obtenemos agua dulce para ser potabilizada y obtenemos recursos medicinales. También tenemos servicios de población que a menudo son invisibles, pero que cuando se ven dañados afectan gravemente el equilibrio ecológico. Dentro de esos servicios de regulación están insertos la polinización, el tratamiento de las aguas residuales que ofrecen los ecosistemas, la prevención de la erosión y la conservación de la fertilidad de los suelos, la moderación de fenómenos extremos, la regulación del clima local y la calidad del aire, el control biológico de plagas y enfermedades, la regulación de los flujos de agua y, el más famoso de todos, pero no el más importante, porque son importantes, el ciclo y el almacenamiento de carbono. En la tercera categoría, los servicios de apoyo, pues son aquellos servicios ambientales o ecosistémicos que constituyen la base de todos los ecosistemas y los servicios. Dentro de esta categoría, entonces la naturaleza nos brinda el hábitat para las especies y la conservación de la diversidad genética, esa biodiversidad. Y tenemos los servicios culturales que nos brinda la naturaleza. Son aquellos servicios que comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. Son beneficios no materiales, ¿sí? Son beneficios que nos inspiran, que nos ayudan a mejorar sensaciones. Y dentro de esto, pues tenemos la apreciación estética, inspiración para la cultura, el arte y el diseño, el turismo, la experiencia espiritual y el sentimiento de pertenencia y las actividades de recreo y salud mental y física. Entonces, esos son los 4 tipos de servicios ambientales que nos brinda la naturaleza. Me estoy dando cuenta que no estoy proyectando, lo están viendo directamente desde el archivo de PowerPoint. Disculpen ustedes, no me había fijado. Ahora sí. Entonces, bueno, hoy muchos de estos servicios se encuentran subvalorados. Acabamos de 125 billones de dólares. Sin embargo, se dice que no todos los países del mundo han estado en disposición o cuentan con la capacidad de valorar económicamente sus servicios ecosistémicos. Por eso es que se habla de que están subvalorados. En respuesta a estos retos, hay mercados emergentes para los servicios ambientales a través de la creación de proyectos
dirigidos a el pago por servicios ambientales. Estos proyectos fomentan la preservación y la restauración de los sistemas ecológicos, aportando de esta manera al mantenimiento y la generación de los ecosistemas. Los servicios ambientales, sobre las bases de las que se derivan los esquemas de pago por servicios ambientales, tienen que ser estudiados conforme a los requerimientos y necesidades de cada comunidad específica. Bueno, dicho esto, ya sabiendo cuáles son esos servicios ambientales, vamos a entrar a lo que es el pago por servicios ambientales. ¿Se ve? Disculpen ustedes. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de modo de que se vea toda la pantalla. Creo que ahora sí. Gracias. Entonces, tenemos que ese pago por servicios ambientales, ¿qué será? Pues es un instrumento que busca asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos mediante aportes directos y condicionados a los habitantes de los ecosistemas estratégicos en el marco de proyectos de conservación. Principio central del pago por servicios ambientales consiste en que los proveedores de los servicios ambientales se bien compensados por brindar los mismos que los beneficiarios de estos servicios han de pagar por ello. ¿Quiénes son los proveedores del servicio ambiental? O en la literatura también se encuentra la palabra vendedores de servicios ambientales. Pues son los habitantes de la parte alta de la cuenca que brindan algún servicio ambiental a los habitantes de la parte media y baja de la cuenca. Y esos habitantes de la parte media y baja de la cuenca serían los beneficiarios del servicio ambiental. En la literatura también estos son sinónimos de compradores. Entonces yo tengo un proveedor y tengo un beneficiario. Tengo un vendedor y tengo un comprador de esos servicios ambientales. Ahora bien, ese pago por servicios ambientales me tiene que o le tiene que dar a el proveedor la oportunidad de compensar las inversiones que él mismo está haciendo por conservar y tiene también que dar la oportunidad para que el proveedor recupere el capital que él está perdiendo por ahora conservar. Entonces, me explico. El proveedor, en este caso el productor, está dejando de ampliar la frontera agrícola. Si él deja de ampliar la frontera agrícola, por ejemplo, va a dejar de percibir las ganancias que él obtendría por el aprovechamiento de la tierra. Vean, sea sostenible o no. Él va a dejar de obtener los recursos que antes o que iría a ganar por obtener una cosecha de terreno. Entonces eso se llama el costo de oportunidad. Es ganancia que el productor va a percibir por ahora dejar de aprovechar la tierra y entrar al paradigma de la conservación de la tierra. Entonces, bueno, el beneficiario va a tener que pagar por, vuelvo a repetir, por compensar al proveedor y por el costo de oportunidad, esa ganancia que el proveedor está dejando de percibir ahora por conservar la tierra.
Entonces, este paradigma reconoce la necesidad de crear puentes entre los intereses de los propietarios de la tierra, es decir, esos proveedores de los servicios ambientales, y los usuarios de los servicios ambientales. Esos puentes pueden ser directos o no, porque ustedes más adelante verán que pudiese haber un intermediario entre el proveedor y el beneficiario. Es de este pago por servicios ambientales no es más que los beneficiarios externos de los servicios ambientales, que estén, por ejemplo, aguas abajo de la cuenca, paguen de manera directa, contractual y condicionada a los propietarios o usuarios locales por adoptar prácticas que aseguren la conservación de los ecosistemas. Entonces, aquí ustedes deben tener claro qué significa conservar. La conservación involucra 4 grandes objetivos: la preservación de la calidad ambiental, el mantenimiento en el tiempo de esa calidad ambiental, el mejoramiento de la calidad ambiental y la restauración de la calidad ambiental. ¿La calidad ambiental de quién? Pues de los recursos naturales. Gunder, 2006, fue el creador del concepto mundialmente aceptado del PCA. Y ese concepto establece que el pago por servicios ambientales no es más que una transacción voluntaria donde un servicio ambiental bien definido es comprado por al menos un beneficiario del servicio ambiental, a por lo menos un proveedor de ese servicio ambiental. Solo si el proveedor asegura la provisión de servicio ambiental transado. Fíjense que existe un condicionamiento y para que exista ese condicionamiento debe haber un contrato. Entonces ese pago por servicios ambientales se sella a través de ese contrato. Se establece qué puede hacer el proveedor y qué no puede hacer el proveedor. También se fija cuál es el servicio ambiental que ese proveedor tiene que asegurar en el tiempo. Pero también se establece que el monto a pagar por el beneficiario tiene que ser fijo y se tiene que asegurar el flujo de ese pago del beneficiario al proveedor para que se pueda mantener en el tiempo ese acuerdo. Ministerio del Ambiente en Colombia de alguna forma actualizó la definición dada por Gunder en el 2006. Y en esa definición ajustada para el pago de servicios ambientales, se establece que este no es más que un reconocimiento del incentivo económico o en especies que se realiza en la medida en que los proveedores del servicio ambiental acreditan su compromiso de llevar a cabo las acciones de preservación y restauración de la calidad de los recursos naturales, que permitan entonces restablecer el servicio ambiental definido a través de la recuperación del uso del suelo y de acuerdo con su vocación y aptitud. Fíjense que anteriormente, en el 2006, no se hablaba de manera directa de la relación de la capacidad del uso de la tierra. Ahora se habla de que no se puede estar queriendo entrar a un programa de pago por servicios ambientales si esto no está acorde a la vocación y aptitud. Ustedes justamente esta semana están viendo ese tema de planificación de uso de la tierra.
Lo ideal es partir de esa planificación de uso de la tierra para empezar a ver qué tan viable es ese programa de pago de servicios ambientales. Entonces los usuarios y proveedores van a constituir el grupo de personas que compra un servicio ambiental y que vende ese servicio. Puede ser de manera individual o de manera activa. En Colombia se habla de que los proveedores de los servicios ambientales pueden ser propietarios o no propietarios de tierra. Se habla entonces de que pueden ser ocupantes. Existen actores que señalan que esto no es adecuado, puesto quien entre a un contrato por servicios ambientales tienen que ser propietarios de la tierra. Y más adelante vamos a hablar el por qué eso tiene que ser una condicionante para que el productor entre a un programa de pago por servicios ambientales. En la literatura, ese pago por servicios ambientales es el término más general, pero como tiene una asociación monetaria, algunas ONG o algunos gobiernos de turno han optado por utilizar otros términos. Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el término mercado para servicios ambientales, que incluye no solo un rol primordial económicos, sino que además incorpora múltiples actores. Existen empresas a nivel mundial, organizaciones a nivel mundial, que brindan ese servicio. Puede encontrarse también el término gratificación por servicios ambientales, que no es más que una connotación de premio y de hacer justicia a quienes proveen servicios. Quienes garantizan la existencia de un beneficio debe ser premiado por ello. Ustedes ven, por ejemplo, en Costa Rica los premios Bandera Azul. Se premian a quienes están garantizando un servicio ambiental. Ese premio puede ser monetario o puede ser en especies o puede ser un simple reconocimiento, un diploma, por ejemplo. Y pueden encontrar el término compensación por servicios ambientales. Se refiere a un costo directo o de oportunidad que favorece al proveedor del servicio. Pero por lo general, esa compensación viene materializada, es por un pago que hace el propio Estado a los proveedores de los servicios ambientales. Y simplemente ese pago representa un desembolso del gasto en el que incurrió el proveedor del servicio ambiental por el establecimiento de una práctica de conservación. Entonces se dice que este término no es para nada adecuado, pues de alguna forma no toma en consideración el costo de oportunidad. Es decir, ingresos que el productor está dejando de percibir por escoger la opción conservación. Entonces, ¿cuál es el término más apropiado? Pago por servicios ambientales. Dicho esto, debemos tener claro cuáles son los tipos de pagos por servicios ambientales que se pueden estar dando. Tenemos el esquema, ¿sí? O el paradigma de área versus productos. Se puede estar pagando servicios ambientales a unos proveedores en una determinada área o en una determinada porción del territorio, ¿sí? Pero esto, vamos a decirlo así, equivaldría a las concesiones para la conservación de servidumbres, a los proyectos de cuencas protegidas o
a la implantación de grandes plantaciones para el secuestro de carbono. Entonces, se paga por conservar un área. Tenemos también los famosos pagos por servicios ambientales a los productos. Más que un incentivo que da en este caso es dar a aquellas organizaciones que de alguna forma demuestren su compromiso por la conservación ambiental. Entonces se le da un incentivo económico a aquellas fincas, por ejemplo, que produzcan café orgánico. Se les da un incentivo económico a aquellas organizaciones que demuestren que tienen procesos ecoeficientes y que estén certificadas. Ese incentivo incluso puede ser una deducción, un desgravamen en el pago del impuesto sobre la renta, que más adelante ustedes verán que en Venezuela eso está tipificado. Tenemos también, pues, el pago por servicios ambientales de manera pública o el pago por servicios ambientales que otorgan privados. Entonces, de manera pública, pues, a través de las instituciones estadales o de, organismos públicos que realizan los pagos o administran los pagos. Que dan por su parte. Tenemos también los pagos por servicios ambientales de uso restringido versus el realce productivo. ¿Qué es el más utilizado? Es cuando se paga a un grupo de proveedores conservar la tierra. ¿Y de dónde viene ese pago? O sea, ¿de dónde se obtiene esa financiación? Bueno, son tres las grandes fuentes de financiamiento. Fuentes de cumplimiento que tenían que ver con las fuentes que vienen especificadas en la legislación de un estado. Por ejemplo, en Venezuela se tipifica en la ley de bosques cuánto tiene que pagar una persona por afectar determinado tipo de vegetación. E incluso hacen la diferenciación entre si la vegetación está dentro de la poligonal urbana o si está fuera de la poligonal urbana. Y establece cuántas unidades tributarias deberían cancelar. Entonces, dentro de, por ejemplo, las acreditaciones técnicas o las providencias administrativas que autorizan la ocupación del territorio y explotación de recursos naturales, se establece un pago por afectación de la vegetación. El pago, pues, lo ejecuta el promotor de un proyecto y se lo exigen al Ministerio de Ecosocialismo. Entonces, eso es una fuente de financiación. ¿Ok? Está claro. Esos recursos que se obtienen a través de la aplicación del marco normativo. También tenemos las financiaciones dadas por el Estado. Entonces, a través de incentivos, el Estado es quien desembolsa directamente el establecimiento del programa. Y por último, que es el Estado, pues es el financiado por los usuarios. Eso representa individuos de la sociedad en general, compañías, ONG o actores públicos que se benefician directamente de los servicios ambientales y que acceden a compensar a los propietarios, proveedores, poseedores, ocupantes, vendedores del servicio ambiental. Que se han dado a nivel mundial. Fíjense que China es el país con el programa de pago por servicios ambientales más grande del mundo. Ellos tienen dos grandes programas, el programa de conservación de bosque natural y el programa de conservación de terrenos inclinados. Estos dos programas surgieron como una respuesta a la degradación ecosistémica de ese país desarrollado.
y representan los dos programas de pago por servicios ambientales más exitosos y más grandes del mundo. A nivel de Latinoamérica tenemos 4 grandes casos. En México, que es el país que contempla el programa más grande a nivel de Latinoamérica y que fue implantado desde el año 2003, ha logrado conservar al menos 2,5 millones de hectáreas de bosque. Esto también logró disminuir en un 10% la probabilidad de deforestación y en un 1% la reducción del área deforestada. Costa Rica, por su parte, tiene el programa de pago por servicios ambientales como un reconocimiento financiero que otorga el Estado costarricense por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal a los propietarios de fincas que establecen plantaciones forestales o que tienen sistemas agroforestales o que realizan proyectos de regeneración natural, protección y manejo de los bosques. Se supone que protegiendo los bosques se disminuye la probabilidad de ocurrencia de procesos de erosión, se aumenta la capacidad de secuestro de carbono arbóreo y de allí se mitiga el cambio climático. Y en el caso colombiano, nuestro país vecino también tiene un gran programa nacional de pago por servicios ambientales y de hecho tiene una ley nacional de pago por servicios ambientales. Entonces, fíjense cómo está desarrollado en el caso de nuestro vecino, Colombia, en comparación con nosotros. En este caso, pues todos estos proyectos tienen un acuerdo voluntario entre el proveedor y el beneficiario, tiene un servicio ambiental definido por contrato o acuerdo, tiene quién es el comprador, quién es el vendedor y si existe una transacción condicional, es decir, si alguien incumple con una condición, hasta ahí llega el acuerdo. En el caso colombiano, se definen cuáles son los elementos esenciales del pago por servicios ambientales. Se establece cuál es el incentivo a reconocer. Ese incentivo puede venir representado por dinero o por especie. Entonces, se le paga al proveedor del servicio ambiental en términos monetarios o en especie. ¿Y cuánto se le paga? Pues se le paga en función del costo de oportunidad. Bueno, ese costo de oportunidad representa la ganancia que el productor va a dejar de percibir por ahora tomar la alternativa conservación. ¿Cuánto va a dejar de percibir el productor por cambiar su sistema de cambiarlo a protección de bosque? Por eso debemos tener en cuenta, ya se sabe entonces cuál es el incentivo a reconocer. Se va a pagar. Bueno, debemos ahora conocer pues los beneficiarios del programa de pago por servicios ambientales. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los poseedores de la tierra? Si existen técnicos o si existen ocupantes de los predios. Estos serían, ¿verdad?, esos proveedores de servicios ambientales que serían beneficiarios del incentivo a reconocer. Ahora bien, fíjense que en Colombia se habla de que los beneficios pueden ser todo ocupante, por ejemplo, de la microcuenca, la parte alta de la microcuenca. Sin embargo, esto no es recomendable según muchos expertos. ¿Por qué? Porque al no reconocer como beneficiario solamente a quien tenga un papel de propiedad de la tierra, se dice que se va a incentivar
a la ocupación ilegal del territorio que entre en el programa de pago por servicios ambientales. Es decir, yo tengo una microcuenca A que entra dentro del programa de servicios ambientales y tengo una microcuenca B que no entra. Los habitantes de la microcuenca B, que no son propietarios acá, pueden empezar a invadir terrenos de la microcuenca A. ¿Por qué? Porque saben que si ahora habitan en la microcuenca A, van a empezar a percibir beneficios, bien sean monetarios o en especie, solamente por estar habitando la cuenca. Claro, no está prestando un servicio, pero entonces se dice que esto puede estar dando pie a ocupaciones ilegales. ¿Comprende eso? Entonces, una de las condicionantes para que el beneficiario participara en el programa de pago por servicios ambientales debería ser que ese beneficiario tenga un título de propiedad de la tierra. Así que no es lo mismo el sentido que tiene un propietario de la tierra al que puede tener un ocupante ilegal de la tierra. ¿Por qué? Porque el propietario de la tierra sabe que si no conserva la tierra, no le va a dejar nada a sus hijos, a sus nietos, por ejemplo. Mientras que el ocupante ilegal puede tener la percepción de que no importa que él degrade esa porción del territorio, si lo degrada y ya no es rentable, se puede ir a ocupar otro territorio y no ha pasado nada. Entonces, fíjense las connotaciones que tiene esa propiedad de la tierra en el caso del pago por servicios ambientales. ¿Quiénes son los interesados que se aplica el plan? Las autoridades ambientales, las entidades territoriales y demás personas públicas, privadas o mixtas interesadas en que se conserve y se preste un servicio ambiental. También se tiene que establecer, ya discutido, cuál es el incentivo, identificados los beneficiarios, identificados los interesados, se tendrían que establecer cuáles son las acciones de conservación que involucraría el establecimiento de ese programa. Y por último, cuáles serían las condiciones que van implícitas en ese acuerdo de conservación, ¿sí? Ambiental. Y ese acuerdo pues, incluye pues, esas condicionantes, el qué hacer y el qué no hacer. ¿Cuáles serían las voluntades y las acciones que tanto proveedores como beneficiarios tendrían inmersas en ese contrato? Ahora, ¿cuáles serían esas modalidades de pago por servicios ambientales? La modalidad se refiere a cuál servicio ambiental se busca mantener o conservar. Entonces, a nivel mundial, se tienen que son 4 los servicios ecosistémicos que hasta ahora se les ha dado valor comercial significativo. Pueden agrupar en la belleza escénica, el secuestro y el almacenamiento de carbono, la protección de las cuencas hidrográficas, que incluye parte de gestión y conservación de suelos y de recursos hídricos, y por último, la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, una empresa prestadora de servicios turísticos puede empezar un programa de pago por servicios ambientales para que los pobladores de esa microcuenca no deforesten y con ello se mantenga el potencial turístico de la zona. ¿Sí? Lo que pasa en Gaviria, con las famosas mucuposadas, por ejemplo. Eso podría entrar allí en un pago por servicios ambientales. Si el páramo de Gaviria se degrada, ¿quiénes van a perder? El sector turístico, ¿okay? El turismo es que viven de esas mucuposadas. Entonces, eso puede dar pie a un pago por servicios ambientales. Eso solo por poner un ejemplo.
Pero en Costa Rica, por ejemplo, el pago por servicios ambientales está dirigido más al secuestro y almacenamiento de carbono. ¿Y quién paga o quién es el principal beneficiario? En este caso, hay bancos estadounidenses que pagan al gobierno costarricense por protección de los bosques. Y con eso ellos están diciendo que para la mitigación de la crisis climática. Entonces, fíjense cómo el beneficiario puede ser que esté o no esté dentro de la cuenca. Entonces, en estas modalidades de pago por servicios ambientales, pues existe una conexión evidente entre el uso que se le dé a la tierra y las amenazas relacionadas con, por ejemplo, la provisión de agua para el consumo humano, la regulación de inundaciones, el control de la pérdida de suelo por erosión, la crisis climática, etc. En el caso de la modalidad del pago por servicios ambientales asociada a la regulación y a la calidad hídrica, esa modalidad tiene como objetivo permitir el abastecimiento del agua en cantidad y calidad, la cual se orienta prioritariamente a la conservación de las áreas y los ecosistemas estratégicos y predios con nacimientos y cuerpos de agua y presencia de recursos hídricos que surten a los acueductos. Lo quise traer a colación debido a la naturaleza de este programa de capacitación. En el 2018 se identificaban a nivel mundial tan solo 550 programas de pago por servicios ambientales. Sin embargo, las transacciones de estos 550 programas se estimaban entre 36 a 42 billones de dólares. Quiere decir que se recaudan al año 42 billones de dólares para proteger estos 4 grandes servicios ecosistémicos que acabamos de mencionar. Dentro de estos 550 programas, al menos el 70% de ellos está relacionado a la regulación y calidad de los recursos hídricos. Entonces, fíjense la pertinencia del pago por servicios ambientales en este programa de capacitación. El objetivo de este pago por servicios ambientales en esta modalidad de regulación y calidad hídrica consiste en articular el cobro de una externalidad, en este caso la de regulación del ciclo hidrológico y el suministro de agua potable, a quienes deseen adquirirla, empleando fondos recaudados para la conservación de los bosques productores de agua y a la ordenación y la gestión de las cuencas hidrográficas en las que se encuentran. Se comprende lo que se quiere hacer. Dicho esto, entramos entonces ahora ya de la modalidad del pago por servicios ambientales a los mecanismos de pago por servicios ambientales, que consisten en coordinar los flujos financieros que deben producirse, ya sea de modo directo, a través de pagos directos de los beneficiarios a los proveedores, o de modos indirectos, es decir, a través de la creación de los fondos de servicios ambientales, que son los que reciban las transacciones y los que luego distribuyan las transacciones. Esto se hace cuando el sistema es más complejo, es más elevado. Y en esta segunda posibilidad, en donde exista un fondo de servicios ambientales, lo que se hace es recaudar los fondos a través de tarifas, impuestos, sistemas de licencias o permisos otorgados por el ente rector. ¿Sí? Puede ser en materia ambiental, en materia de aguas o el ente rector que se defina para gestionar los recursos. Quiere decir que no necesariamente va a ser Ministerio de Ecosocialismo, Ministerio de Agua, quien
administre los recursos. Pudiese ser la hidrológica o pudiese ser las mesas técnicas de agua, los comités de riego, los consejos comunales, etc. Estos mecanismos para el pago de servicios ambientales necesitan una estructura para el pago de servicios ambientales. Y en primer lugar, en esa estructura, pues lo que se busca es definir el servicio ambiental que se va a comprar, ¿ok? ¿Qué vamos nosotros a incorporar en ese pago por servicios ambientales? El secuestro de carbono, la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad o la belleza del paisaje. Entonces, lo primero es visualizar el servicio ambiental. Seguidamente, se identifican en ese mecanismo quién va a dar el financiamiento. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Ok? Esos beneficiarios pueden ser locales, pueden ser nacionales, pueden ser internacionales. Pueden ser entonces los usuarios del agua, por ejemplo, pueden ser los organismos del Estado o pueden ser organizaciones u ONG internacionales. ¿Estamos claros? Luego, ¿verdad? Se define cuáles son los usuarios de ese servicio ambiental. Y se establece cuál es el mecanismo de pago de esos usuarios a los beneficiarios. Puede ser a través de la creación de los fondos por servicios ambientales. ¿Estamos? Se tiene que establecer, como ya les dije, cómo se van a recaudar esos fondos. Por el pago de impuestos, por derechos, por subsidios, por contribuciones directas o subvenciones o préstamos. Y por último, pues debe existir una estructura de gobierno que supervise el funcionamiento o que garantice que los acuerdos se estén logrando, pero también que evalúe los impactos positivos de este pago por servicios ambientales, que haga supervisión y seguimiento, ¿sí? Tanto a la forma como se distribuyen los recursos, como a si los proveedores están ejecutando o no las prácticas de conservación ambiental. ¿Se está todo? Sí, Ahora se bien, escucha bien. gracias. Existe, vamos a decir, un esquema típico de cuáles son las fases para la implantación de un sistema de pago por servicios ambientales aplicado a los recursos hídricos. Por ejemplo, Martínez en el 2006 estableció este esquema para la parte de los países de América Latina. Primero se identifican los oferentes, es decir, los proveedores, y se hace un estudio socioeconómico de la cuenca. Luego se hace un estudio del biofísico y un estudio previo de la planificación física y se elabora un plan de desarrollo rural en la cuenca. Luego se estudia, ¿sí?, cuál es la calidad y la cantidad de los recursos hídricos en la cuenca, es decir, se hace un estudio de balance hídrico. Posteriormente se habla de la identificación de los demandantes, es decir, quiénes son los compradores, quiénes son los beneficiarios del recurso hídrico, y se hace el estudio de la disposición a pagar por la prestación de ese servicio ambiental a través de una valoración ingente. Luego se hace una planificación física de las áreas susceptibles a ser intervenidas por ese programa de pago por servicios ambientales. Se estima el costo de las prácticas que se van a implementar y se hace un estudio de las figuras institucionales a considerar y que van a velar por que se cumpla el acuerdo a los que lleguen los beneficiarios y los proveedores. En el caso venezolano,
mi compañera de maestría, la ingeniero forestal Lady Rodríguez, en el año 2014, lista cuáles son las fases para la implementación de este sistema de pago por servicios ambientales aplicado a los recursos hídricos. En primer lugar, ella hace en 4 grandes fases, valga la redundancia. Lo primero que se hace es estudiar la situación ecosistémica e institucional de la cuenca. Luego se estructura el esquema de pago por servicios ambientales. Luego se van a las actividades de negociación entre ¿quién? Entre proveedores y beneficiarios, y se ejecuta la fase de implementación. Por cuestiones de acá no voy a caer en detalle, ustedes van a tener acceso a la presentación. Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes son los proveedores? Volvemos atrás. ¿Serán solo los que habitan en la cuenca? O todos, perdón, los que habitan en la cuenca. ¿O serán solo aquellos que tengan título de propiedad de la tierra? Entonces acá Rodríguez establecía de que existen 2 grandes condicionantes, porque puede ser que tenga título de propiedad. Ajá, pero realmente el productor tiene deseo de participar en el programa y tiene capacidad de participar en el programa. Son 2 grandes interrogantes que se tienen que responder. ¿Y cómo se tienen que responder? A través de encuestas socioeconómicas. Entonces, acá fíjense, en el caso del deseo de la participación, esto es condicionado por el tamaño de la finca, por la forma de organización de los productores y por la rentabilidad de producción. En primer lugar, se le pregunta al productor cuál es el tamaño de la finca. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la rentabilidad de su sistema de producción. Y se deberían escoger aquellos productores con fincas de tamaño reducido. Y les explico por qué. Porque el costo de oportunidad de un gran productor va a ser siempre mayor que el costo de oportunidad de un pequeño productor. Es decir, no es lo mismo las ganancias que va a percibir un productor que tenga 1000 hectáreas de caña de azúcar a las ganancias que tenga un productor con de caña de azúcar. Entonces, ese costo de oportunidad, recuerden que debe ser pagado por el beneficiario. Entonces, el pago que va a otorgar el beneficiario va a ser mayor a aquel productor que tenga 100 hectáreas o 1000 hectáreas de caña de azúcar, va a ser mayor a aquel pago que solamente se hace al productor que está dueño de las 10 hectáreas. ¿Se comprende? Y la forma de organización, lo más lógico es que tengan mesas técnicas de agua, de riego, etc. Capacidad de participación. Entonces, ok, tienes que participar ahora acá. Y esa capacidad tiene que ver con la seguridad de permanencia en la tierra. Si el productor tiene inversiones que implican pago por servicios ambientales y si adicionalmente tiene mantenimiento, las prácticas de conservación. ¿Cuál es el régimen de propiedad? ¿Cuáles son los fondos con los que cuenta el productor
los ingresos que percibe y si tiene o no formación en conservación de suelos y ya vamos a estar cerrando. Les voy a mostrar unos resultados. Y un resultado muy generis, por ejemplo, en el servicio hídrico en Bolivia, que la cooperativa del Aguas de Mérida incluye en su factura del servicio de agua potable un pago de 3,90 pesos bolivianos. Fíjense, el consumo de agua potable fueron 50 pesos, la reducción de inversión para el mantenimiento de 90 pesos y el pago por servicios ambientales son 90 pesos más. ¿Ok? El cobro del servicio ambiental va a insertar en la servicio de agua potable. Entonces recauda el dinero la cooperativa de agua que es la hidrología. Adicionalmente tiene financiamientos gubernamentales a través del municipio otorgar fondos y a través de financiamientos internacionales. Las ONG también otorgan fondos. Esos son administrados con de agua que distribuye esos incentivos a los proveedores de agua arriba en la cuenca. Un contrato. En este contrato, lo que está permitido, por ejemplo, los proveedores que no pueden árboles ni realizar agricultura en estado de conservación. Se establece quiénes son los proveedores del servicio, quiénes son los usuarios del servicio, cuáles son las estrategias de monitoreo anual para que permitan hacer seguimiento a ese no quemar, no cortar, ni ejecutar agricultura, y cuáles serían las sanciones por incumplimiento. Y en ese contrato también, o en ese acuerdo, se establece cuáles son los incentivos. Fíjense que en este caso específico boliviano, ese dinero que era recaudado no se da en monetarios proveedores, se da en especies. ¿Y cómo se les da? Bueno, a cada proveedor del servicio se le da una colmena de abejas y un entrenamiento para la gestión y manejo de esa colmena de abejas. Si tiene áreas de bosque protegida por año. Eso equivale a $3 por hectárea por año. Ese precio pues fue decidido, en este caso, en negociación entre la comunidad y los beneficiarios. No se hizo un estudio de disponibilidad a pagar. Ahora bien, ¿cómo van a recaudar ellos dinero? A través de la venta de la miel y de los demás productos derivados de la miel. Entonces, conforme a eso, ellos tienen la ganancia económica. En el caso venezolano, nosotros al final de la década del año 2000-2010, iniciamos o se inició todo un movimiento para querer en el estado Táchira implementar un pago por servicios ambientales. En este caso, la iniciativa vino de Hidrosuroeste. Hidrosuroeste contrata al CIDIAT el estudio de disponibilidad a pagar por servicios ambientales, en este caso por el servicio hídrico. Y lo que quería era estudiar cuál era o determinar cuál era la disponibilidad a pagar por los usuarios del servicio de hidroelectricidad.
Entonces se empezaba a preguntar cuánto tenía que pagar, en este caso, el usuario del servicio de San Cristóbal. Y luego empezó la pregunta, ya obtenido el monto que se iba a pagar, ¿dónde se iban a empezar a intervenir o dar las primeras intervenciones, en este caso en la cuenca alta del río Uribante? Entonces, al final del año 2008, inicios del 2009, el estudio de disponibilidad a pagar arrojó que los usuarios del recurso hídrico tenían la disponibilidad a pagar. Entonces, por eso es que se hace a través de una acción contingente. Dos preguntas. ¿Usted quiere pagar sí o no? Se dijo que sí a través de las encuestas. Ahora la pregunta o la próxima interrogante era, ¿cuánto va a pagar? Se le hizo varias preguntas. ¿Usted quiere pagar 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares o 10 bolívares? En ese momento ganó que los usuarios querían pagar 2 bolívares. Entonces imagínense cobrar 2 bolívares en la tarifa o en el recibo, perdón, del recurso hídrico. Ya teníamos la disponibilidad a pagar y ya se había determinado cuánto. Entonces venía el interrogante, ¿dónde invertir esos 2 bolívares por beneficiario? Estudiamos la cuenca alta del río Uribante, establecimos que había una degradación de los suelos en la cuenca alta del río Uribante, especialmente por separación y arrastre de los agregados del suelo, y que eso tenía efectos tanto in situ como ex situ, que tenían que ser contrarrestados porque al final se iba a ver pues la capacidad generadora de hidroelectricidad del embalse de Uribante. Se diagnostican variables también en pantalla. Bueno, empezamos a partir la cuenca en tres subcuencas y luego esas 3 subcuencas en 17 microcuencas y se estudiaron todas las variables físico-naturales y biológicas de la cuenca. Ven allí incluso las unidades ecológicas y el uso de mapas de factores humanos de cobertura y uso de la tierra. Se estudiaron, bueno, posteriormente yo he seguido estudiando la cuenca a través de pasantes que he tenido de la Escuela de Geografía, de la Escuela de Ingeniería Forestal. Se estudiaron a detalle también las actividades humanas en la cuenca, se hizo toda la caracterización socioeconómica de la cuenca y se establecieron cuáles eran las áreas prioritarias a intervenir en este programa de pago por conservación de servicios ambientales. A través de, en este caso, aplicamos la metodología FAO-PNUMA-UNESCO y establecimos cuáles eran las áreas con mayor riesgo de degradación de suelo por erosión hídrica. Posteriormente también hicimos un estudio multitemporal, vimos cómo fueron cambiando esas áreas desde el año 1988, lo hicimos hasta el 2014, para estar claros, como les digo, de cuáles eran esas áreas prioritarias a intervenir. ¿Cuáles eran las áreas prioritarias? Aquellas que estaban en color naranja y en color rojo, efectivamente. Incluso establecimos cuáles eran las ponderaciones de los impactos ambientales año a año. Bueno, esto es aparte, es aplicando conceptos básicos de gestión de impacto ambiental. Y aquí ustedes tienen los mapas de puntaje ambiental para las diferentes tasas de pérdida de suelo en la cuenca alta del río Uribante. ¿Por qué hicimos eso? Pues porque en mi caso, pues trabajo conservación de suelos y aguas y evaluación de impacto ambiental. También evaluamos la significancia de los impactos socioculturales en la cuenca alta del río Uribante. Bueno, de todas esas áreas que nos estaban dando
naranjas y rojas, es decir, áreas con tasas de pérdida de suelos de altas a muy altas, establecimos también otros criterios. ¿Cuál es la cercanía al embalse y cuál es el grado de intervención antrópica al embalse? Al final nos quedamos con aquella área que, según la clasificación de riesgo de erosión hídrica, era muy alta, que era cercana al embalse y que el grado de intervención antrópica fuera alto. Y están viendo en pantalla una pequeña comunidad que se llama la aldea Peñas Blancas, ubicada justamente en el extremo derecho del embalse de Uribante. Un área fuertemente intervenida, tiene 5 sistemas de producción. Ven en pantalla apenas los relictos boscosos que se tienen en Peña Blanca y fíjense que allí abrimos una ventana para evaluar la distribución espacial de los riesgos de degradación del suelo por erosión hídrica. Están viendo que alrededor del 45% de esta área, los riesgos de erosión hídrica se consideran muy altos. Luego de allí, pues estudiamos más a detalle cómo se da el uso de la tierra en Peñas Blancas y estimamos que existían 4 sistemas de producción agrícola. Caficultura más ganadería extensiva a pequeña escala, horticultura más ganadería extensiva a pequeña escala, caficultura más ganadería semi-intensiva a mediana escala y agricultura diversificada y ganadería extensiva a gran escala. Luego se establecieron cuáles eran las prácticas agroconservacionistas a establecer por cada uno de los sistemas de producción. Teníamos fajinas de ramas, barreras vivas dobles permanentes, vetiver, acequias de ladera, franjas de pasto denso y el programa de repoblación forestal. En pantalla están viendo cuánto es el costo anual del establecimiento de cada una de esas prácticas por sistema de producción agrícola. Fíjense que en ese momento estimamos los costos por bolívares y afortunadamente los estimamos en dólares. Quiere decir que siguen vigentes. Nada más por darles una idea. Para establecimiento de fajinas de ramas con barreras vivas en el sistema de producción 1, se necesitaban $54.922. Para el establecimiento de las barreras vivas y los canales en el sistema de producción 3, se necesitaban $763.074. Y en el programa de repoblación forestal, unos $137.000. ¿De dónde vienen esos dólares? Pues ya sabemos, de los beneficiarios. Pero también esos beneficiarios pueden tener ayudas, como ya lo vieron, de los gobiernos locales, nacionales o de organismos internacionales. Están viendo cuánto cuesta conservar. Yo tengo un chiste muy malo y siempre digo, una cosa es ser ambientalista y otra cosa es ser comeflor. El ambientalista siempre está claro que necesita recursos para conservar el ambiente. Y esos recursos no solamente son económicos o financieros, son recursos tecnológicos, de infraestructura y recursos humanos que apoyen a las estrategias de conservación. No es solamente decir yo quiero conservar, tengo que estimar cuánto cuesta conservar, de dónde obtengo los recursos y quién realmente está capacitado para ayudarme a conservar. También se establecieron las medidas socioeconómicas en esa cuenca alta del río Uribante. Fíjense que salimos de esa parte técnico-ingenieril. Ya sabemos dónde vamos a conservar. Ya sabemos
cómo vamos a conservar y ya sabemos cuánto cuesta conservar. Ya sabemos que existe disponibilidad a pagar por los usuarios, ¿ok? Entonces, vámonos a ir a quiénes van a participar en el programa. Entonces, empezamos con la parte social, a estudiar más a detalle ese deseo de participar y esa capacidad de participar. Y en este caso, pues, Rodríguez, 2014, estudió el deseo de participación, empezando por la superficie de la finca. Se preguntaba si formaba parte de alguna organización o no al productor y cuál era la rentabilidad anual que él percibía por su producción en cada uno de sus sistemas. Y esto como lo preguntamos a través de encuestas. Le preguntábamos cuál era el destino de la producción, de dónde provenía la mano de obra y cuál era la tenencia de la tierra y si tenía conocimiento técnico en aplicación de prácticas de conservación de suelos y agua para poder ahora estimar la capacidad de participación del productor en el sistema. Entonces tenía de participación y vuelvo a repetir, viene condicionado por la superficie de la finca, por la forma de organización y la rentabilidad anual para estimar los costos de oportunidad. Y tenía capacidad de participación, era propietario de la tierra o poseía algún título de propiedad. Tenía capacidad técnica y fondos disponibles para asumir en una primera instancia el establecimiento de esas prácticas, entonces entraba al programa de pago por servicios ambientales. Fíjense que todo esto lo hicimos, como les digo, Lady fue mi compañera y las dos fuimos a campo, yo para validar la parte físico-natural y ella para validar y estudiar la parte social. Entonces, prácticamente, aunque fueron 2 trabajos de maestría, pues el propósito siempre fue el mismo. Y bueno, al final, se llegó a la conclusión de que si no se aplicaban medidas estructurales, solamente lo que se incentivaba al productor era a no seguir degradando, a no seguir ampliando su frontera agrícola, pues de las 25 fincas que había en Peñas Blancas, 14 fincas entrarían al programa de pago por servicios ambientales. Pero si entrábamos al segundo escenario que implicaba la construcción, es decir, el establecimiento, operación y mantenimiento de las prácticas estructurales de esos 25 productores que habíamos dicho iban a participar 14, ahora solamente pudiese participar 4 fincas. ¿Ok? Y si estudiábamos que el productor fuese el que en primer lugar pagara por el establecimiento de las prácticas, es decir, hiciera su primer desembolso, que luego iba a ser recuperado cuando se le empezara a pagar por el servicio ambiental, pues llegamos a la conclusión de que 0 fincas podían participar en nuestro programa de prácticas. Entonces, fíjense cómo es necesario no solamente estimar la disponibilidad a pagar del beneficiario, del comprador del servicio ambiental, sino que adicionalmente hay que buscar un financiamiento externo que debe venir por subsidios u otros incentivos dados por los gobiernos locales, estadales y nacionales o por fuentes de financiamiento internacionales. Ya para cerrar entonces, pues estos programas de pago por servicios ambientales lo que buscan es modificar los comportamientos de los proveedores de servicios ambientales, pero requieren ser complementados con estrategias de sensibilización ambiental, de fortalecimiento comunitario, de fomento de actividades productivas sostenibles, de negocios verdes, entre otros.
Es por eso que en el caso de nuestros hermanos colombianos, ellos hacen énfasis en que si no existen estas actividades de sensibilización, de educación ambiental, el programa de pago por servicios ambientales fracasará. Y lo que se busca finalmente es que se logre un triple efecto al aplicar en este instrumento de conservación ambiental, que se traduce en la conservación de los ecosistemas, la generación de oportunidades de desarrollo local y la reducción de la pobreza. Reducción de la pobreza en quienes proveen el servicio ambiental. Bueno, con esto cerramos y entonces a las consideraciones finales, porque ustedes me van a preguntar qué ha hecho Venezuela. Bueno, yo me adelanto y muy rápidamente les digo o les hago reseña de lo que reportó la FAO en el año 2009 en su publicación Pago por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América Latina. Ellos estudiaron el pago por servicios ambientales en todos y cada uno de los países de América Latina. Si quieren, incluso les hago llegar ese documento cuando les enviemos el material. País por país en orden alfabético. Y cuando llega a Venezuela, se establece de manera bastante tajante, pues que en Venezuela no existen a esa fecha experiencias y que incluso se está nombrando de manera inadecuada o se está utilizando de manera inadecuada el término compensación por servicios ambientales. Y esto pues se hace es por cuestiones meramente políticas, porque al incluir la palabra pago se cree que es un capitalismo de la naturaleza, ¿sí? Entonces, la naturaleza. Sin embargo, la FAO hace una crítica bastante dura en esta publicación que, como se llama, Pago por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América Latina, y establece que en Venezuela solamente la ley de diversidad biológica toca muy tangencialmente cómo se haría la compensación por servicios ambientales cuando expresa que causan derechos compensatorios las acciones de conservación de la biodiversidad y de sus servicios ambientales que lleven a cabo los municipios. Sin embargo, quien dirige la compensación, desembolsa la compensación, el Estado. Y la otra consideración es el desgravamen que se estipula en la ley del impuesto sobre la renta, donde se hace un desgravamen del impuesto sobre la renta a aquellas personas u organizaciones que comprueben que están haciendo labor de conservación ambiental. ¿Ok? En el caso de la venezolana no prevé el cálculo de tarifa por compensación de servicios ambientales, lo cual genera un vacío regulatorio que impide desarrollar un mercado en torno a la prestación de estos servicios ambientales. Esto lo traje a colación porque sabía que iban a preguntar. Muchas gracias. Bien, excelente. Excelente, muchas gracias, profesora Keretis Márquez, por su excelente de hoy, muy clara y sobre todo muy didáctica. La intervención no es tan difícil, solamente se requiere pues, de voluntad política y voluntad de todo tipo para poder implementar realmente estos esquemas que, como hemos visto, son muy válidos, son altamente eficaces, eficientes para contribuir con la conservación de los recursos naturales renovables, particularmente de los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica. Bueno, vamos a la ronda de preguntas y respuestas o de intercambio de saberes.
y vamos a leer, aquí tenemos algunas preguntas. En primer lugar, un comentario que hace Ana Hernández y comenta: sería ideal que en Venezuela se aplique. Las ocupaciones ilegales en los predios agrícolas cada vez son mayores y las áreas protegidas son innecesarias y las deforestaciones aumentan cada día. De verdad que no hay un control de ente correspondiente. Es un comentario de Ana Hernández. Alfredo Morales pregunta concretamente lo siguiente: ¿cómo se desarrollarán los mecanismos de pago de servicios en Venezuela, particularmente un proyecto que se esté llevando a cabo en la zona? No, en primer lugar, bueno, no hay ningún proyecto, fíjense que lo acabo de decir. Incluso la FAO en esa publicación hace una crítica bastante dura. Ellos hacían referencia de que existían en Venezuela algunas iniciativas y esas iniciativas son proyectos bajo el esquema de compensación de pago por servicios ambientales. Sin embargo, esos productos en su totalidad no contemplan los mecanismos esenciales del pago por servicios ambientales y hacen referencia solo al subsidio conservación que fue implementado hace varias décadas en los Andes venezolanos. Entonces la FAO dice, la única experiencia más o menos parecida al servicios ambientales que se ha dado en Venezuela tendría que ver con estos proyectos que llevaba a cabo el subsidio conservacionista. No obstante, pues todos sabemos que el subsidio conservacionista tuvo una falla bastante grave, que fue que no existía ese monitoreo y ese seguimiento. Y al no existir ese monitoreo y seguimiento, no se sabía realmente si se estaban frenando los procesos de degradación, por ejemplo. Se dejó de recibir ese subsidio por parte de la banca internacional. En el caso de Venezuela, ¿cómo se desarrollarán los mecanismos? Mira, nosotros como universidad, ya vieron el caso del CIDIAT, tenemos nuestro propio esquema, nuestro propio mecanismo, y que fue producto de esas tesis de maestría, acompañadas del profesor José Antonio Pérez Roa. Profesor Fernando Delgado fue mi tutor de la tesis de maestría. Sin embargo, no dejan de ser iniciativas académicas. Yo siempre lo digo, la academia propone, pero ¿quién es el que ejecuta? Pues el Estado. Y si no existe esa disposición política por parte de los entes ministeriales encargados o responsables de la administración, de la gestión ambiental y de las aguas, pues no es mucho lo que la universidad puede hacer. En el caso colombiano, yo quedé gratamente sorprendida cuando en el año 2021 sacan su del Nacional Pago por Servicios Ambientales. Entonces, fíjense cómo nos lleva bastante camino recorrido ya cuando tienen una ley de pagos ambientales. Y pues entonces, si no tenemos esa política nacional, por ende no podemos estar hablando de desarrollar planes, programas, mucho menos proyectos de pago por servicios ambientales. Tendrían que empezar entonces los gobernantes con competencia ambiental y en este caso de las aguas a gestionar la incorporación de la política ambiental por pago de servicios ambientales. Muy bien. Tenemos otra pregunta, en este caso de Rebeca Pacheco, quien concretamente pregunta lo siguiente: ¿cómo se pudieran insertar en este esquema que hemos visto, los ocupantes de la vida, imagino que habrá la referencia, donde se sabe que en estas áreas están seriamente por la constante intervención humana, teniendo en cuenta que por razones obvias dichos ocupantes no tienen pues, la titularidad de la tierra en esta vida? Ahí se puede estar hablando de estos derechos adquiridos, ¿no? Por ocupación. ¿Cuántos años tienen esos ocupantes?
y realmente cuáles son las actividades que están ejecutando esos ocupantes. Sin embargo, debería, previo al establecimiento del programa de pago por servicios ambientales, existir algún reconocimiento legal de esos ocupantes. Y se los digo por qué, porque vuelvo atrás. Si no existe un reconocimiento legal, un proceso de invasión u ocupación ilícita en la tierra. Y van a querer luego estos ocupantes ilegales que no tienen entonces esos derechos adquiridos, querer empezar o querer formar parte de este programa. De manera, vamos a decir, anecdótica, en el año más o menos 2004, cuando yo era estudiante del núcleo universitario Rafael Rangel, ocurrió algo similar con unos ocupantes ilegales de las tierras. Nosotros como Universidad de los Andes tenemos la guarda y custodia de unos terrenos que están detrás de nuestro núcleo universitario Rafael Rangel y que proveen de agua a 30,000 habitantes del estado Trujillo, dentro de los municipios Pampán, Pampanito y Trujillo. Entonces, ¿qué pasó? La gobernación hace unos 30 años más da un documento de guardia y custodia al núcleo universitario Rafael Rangel para que ejecute labores de conservación sobre el a ese terreno, el bosque y parque Caracolí, fue bautizado por el profesor Rafael Los Alcalá en el estado de Trujillo. Entonces nosotros incluso teníamos ese bosque Caracolí como nuestra estación experimental y todas las prácticas de ecología se daban en esa estación experimental que fue cedida por la gobernación a la universidad. Y estábamos en una práctica de campo y empezamos a ver invasores, y nos empezamos a preocupar. Y resulta que ellos estaban pidiendo que les pagaran bienechurías por estar allí. Si la universidad quería seguir ocupando esos terrenos. Y nosotros les preguntábamos a ellos, ¿y cuántos años tienen ustedes aquí? Y los tipos nos decían, tenemos 30 años, pero tenían unas maticas de aguacate recién trasplantadas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el instrumento para frenar la invasión de los terrenos? El profesor Uros Alcalá interpuso un recurso de amparo ante el Ministerio Público. Tuvimos que ir a declarar, etcétera, porque aparte los invasores dijeron que si el profesor se presentaba en los terrenos, lo iban a linchar, iban a hacer una callada para lincharlo. ¿Por qué? Porque el profesor en su momento era el único que se preocupaba por la preservación de esos terrenos. Bueno, el profesor tuvo que pedir un recurso de amparo, etcétera. Salieron nombres de los gobernantes del Consejo Legislativo del Estado Trujillo, quienes eran los que habían incentivado ese proceso de invasión de los terrenos universitarios, etcétera. Y el profesor ganó el juicio y tiene su recurso de amparo y tiene establecido de que si algo le pasaba a él en ese momento, era culpa de fulano y mengano. Entonces, fíjense, si eso no pasa en un programa de pago por servicios ambientales, y les comenté esto porque se va a dar, van a empezar a darse esas invasiones, esa persona que va a decir, tengo 30 años, pero el árbol de aguacate está trasplantado, y van a empezar a exigir derechos que no tienen por ocupar la tierra. Debe haber algún reconocimiento de esas reservas naturales protegidas. Esos cantidad de hectáreas que ha estado otorgando el INPI
Anteriormente con las cartas agrarias, hoy día con los permisos de permanencia son reconocimiento. O sea, de alguna forma se tiene que lograr un reconocimiento o los tribunales agrarios tienen que actuar y sacar a la gente de las áreas naturales protegidas. Excelente respuesta. Tenemos otra pregunta que hace Maribel Adams en el siguiente sentido. ¿Cómo se asegura que estos pagos estén dirigidos a las cuencas a las cuales se tributa? O mejor dicho, que lo que se pague se invierta realmente en la cuenca y no en otra cosa. Debe existir la sociedad organizada. Fíjense que en Uribante, esto que hicimos al final nunca se aplicó, porque no se sabía quién iba a administrar los recursos. Entonces empezó una competencia. Los parques, porque al lado arriba había parques nacionales, lo va a administrar Hidrosuroeste o lo va a administrar Corpoelec. Lo ideal es que exista un fondo que esté administrado, ¿verdad?, por un consorcio, puede ser un representante de cada uno de los entes que administrarían los recursos en la cuenca, que tengan competencia administrativa. Puede ser la alcaldía, la misma gobernación y el Estado a través de sus ministerios de atención a las aguas, el sector de la hidrología y en este caso, como es una cuenca productora de hidroelectricidad, Corpoelec. Aparte, los representantes de la sociedad civil organizada. Entonces, debería haber un consorcio. Bien. Otra pregunta que hace Orlanis. Los pagos locales son muy bajos. El costo actual de una unidad tributaria es de 0,4. Una sería muy poco a la afectación del recurso, en su opinión. Sí, en ese caso, en las clases de legislación ambiental, justamente hace poco tocamos ese tema. La desactualización de nuestras normas ambientales, de nuestra legislación ambiental. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en la actualidad, todos los trámites administrativos en Venezuela se están haciendo en Petro, tendríamos que entonces hacer de alguna forma alguna actualización de estas normas, reglamentos, leyes, en donde se actualice cuál de pago, cuál es esa tasa de cambio. Va a seguir la tributaria, va a seguir siendo Petro, pero tienen que actualizarse los instrumentos legales. Muy bien. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales. Aquí, bueno, sigue con unas siglas G, D, A y C. Pregunta: ¿se han establecido contactos con las gobernaciones o con el Ministerio de Ecologismo para la educación e implementación de los proyectos de los pagos por servicios ambientales? Anteriormente, incluso, y me atrevo a nombrar, el profesor José Antonio Pérez Roa tuvo un derecho de palabra de los años 2008, 2009, no recuerdo, y ese derecho de palabra ante nada más y nada más la Asamblea Nacional. Y justamente era para incorporar el pago por servicios ambientales en ese proyecto de la Ley de Bosques. Ese proyecto de la Ley de Bosques que nació en el 2008, si mal no recuerdo. Ustedes encontraban en esa ley un artículo que hacía una mención expresa al pago por servicios ambientales. Posteriormente, esa ley fue derogada en el año 2013 y tenemos la actual Ley de Gestión Integral de Bosques. Y omitió por completo el pago por servicios ambientales. Y esto era por lo que hacía mención la FAO, ¿sí? Porque esa palabra pago en Venezuela, el gobierno no la ha aceptado y tiene duras críticas
pero simplemente porque cree que es una visión mercantilista de la naturaleza. No se han dedicado a estudiar a profundidad los beneficios del pago por servicios ambientales y ver qué se está haciendo a nivel mundial. Bueno, nuestros principales amigos son los chinos y China tiene los 2 programas por pago de servicios ambientales más grandes y más exitosos del mundo. Entonces, creo que no hay una voluntad política por aprender qué es el pago por servicios ambientales. Sí, exactamente. Siempre, bueno, ha existido en el pasado siempre esa controversia con el término pago. Ha sido motivo de polémica, etcétera. Es cuestión de aclararlo adecuadamente. Aquí tenemos una última ya pregunta, pregunta que hace Jefferson Colmenares. Saludos, buenos días, muchas gracias por la información. En Venezuela están bien definidas las ABRAES. En este caso, si se caracteriza alguna zona que aplique para pago por servicios ambientales, su prioridad de aplicarlo correspondería a las áreas que están fuera de la jurisdicción ambiental especial, ya que ello implicaría alguna condición de ilícito o delito protegida que resolverse primero y luego se podría aplicar el pago por servicios ambientales para recuperar la zona afectada dentro de la jurisdicción especial. Pero las ABRAES también tienen sus reglamentos de uso. Entonces las ABRAES también establecen cuáles son los usos que están permitidos o no permitidos. El problema va a estar en aquellas ABRAES que no tengan reglamento de uso, porque no el 100% de nuestras áreas protegidas tienen reglamento de uso. Eso lo dije en la ponencia, que justamente el pago por servicios ambientales tiene que ser cónsono a los usos, a la vocación y la aptitud del uso de la tierra. No puede estar en contravención, no puede haber un conflicto. Claro. ¿Ok? Bien, muy bien. Estamos ya justo aquí sobre... dice Orlando algo. Tenemos otra pregunta, tenemos comentario, tal vez la última. Estamos cerrando ya, estamos ya casi sobre las 2 horas de la presentación. Orlando Gutiérrez pregunta o comenta: sería excelente que se implementara el pago por costos ambientales, pero los requisitos exigidos lamentablemente no contamos con ninguno. La educación de la gente es que me ubico para que a mí me den también. Por otro lado, los agricultores no cuentan con capital para poder dejar de trabajar tierra. Es lamentable, pero esto es una situación difícil. Disculpe que sea muy negativa, nos dice Orlando. Bueno, allí, ¿cuál es el primer paso? Buscar ese financiamiento internacional. Hay financiamiento internacional, incluso fíjense que ahorita con el diseño de restauración de ecosistemas se está hablando de que a nivel mundial se tienen que estar a 2030 recuperando tantos millones de hectáreas a nivel mundial. Sí, pueden ser por repoblación forestal o por estas de conservación. ¿Y quiénes tienen el dinero? Pues las organizaciones a nivel internacional, la banca multilateral, las Naciones Unidas, la misma FAO, etc. Entonces, lo que hay es que empezar a buscar ese financiamiento, porque cuando yo les mostraba la lámina, ¿de dónde viene el financiamiento? Puede ser del marco legal, puede ser de los gobiernos, pero también puede ser privado, ¿sí? O internacional. Entonces, tendríamos que empezar a buscar, sí, el financiamiento. Bueno, mi correo, voy a escribirlo acá, disculpe, profe. Ha habido algunas preguntas allí, o comentarios, preguntas sobre esta presentación, cómo se haría para acceder a ella. A las personas que se inscribieron en el evento, están los correos electrónicos y se les será enviado a su respectivo correo copia de la misma, como se ha hecho en otras oportunidades con otras presentaciones. Bueno, ya con esto estamos justamente sobre la hora de las 12 del mediodía, para culminar. Le damos las más expresivas gracias a ustedes por su atención, por su participación en esta actividad del día de hoy. Y muchas gracias de nuevo a la profesora Cretis Márquez por su muy
clara y, como dije anteriormente, muy didáctica, excelente presentación para aclarar un tema que pareciera complejo, pero ya hemos visto es sumamente sencillo y no tiene mayores complicaciones. Bueno, buenas tardes para todos, buen apetito y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.